noches. Muy buenas noches para todos. Es un placer para CIR Panamá, así como para HIC Solutions, compartir el día de hoy con Alex Silva García, quien cuenta con una formación como fisioterapeuta y máster en osteopatía. Además, ha cursado posgrados en el área de la investigación en ciencias de la salud, neurodinamia, terapia manual ortopédica, manipulación de la fascia y vendaje muscular, entre otros. Es además el creador de las herramientas de manipulación instrumental HandsPro y Arctic Pro. Además, autor de los libros El dolor más allá del diagnóstico y la fisioterapia y HandsPro, manipulación instrumental en la columna. Dejamos sin más en compañía de todos ustedes y el profesor Alex Silva desde Perú. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. ¿Me pueden, Zuleika, ahí se escucha bien? Perfecto, don Alex. Tal vez, don Alex, antes de que usted inicie, y Zuleika, comentarles que las consultas las pueden ir haciendo al chat y nosotros se las remitimos a don Alex para que pueda ser más interactiva la reunión del día de hoy. Adelante, don Alex. Gracias. Perfecto. Primero, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por permitirme ser parte de esta capacitación virtual y compartir un poco de esta técnica que, pues, se está desarrollando ya en los últimos años con más ímpetu a nivel internacional y en muchos países, tanto en Latinoamérica como Europa. Y bueno, siempre es grato poder compartir, por supuesto, cada vez más a diferentes países. Y yo encantado de poder difundir y un poco compartir esta información. Así que, sin más preámbulo, pues vamos a entrar en detalle. Déjenme compartir la pantalla. Y listo. No sé si ahí pueden ver. Perfecto, don Alex. Perfecto. Pues el día de hoy voy a tener el honor de compartir algo que es interesante desde el área de la fisioterapia para el avance en el tratamiento de pacientes que tienen problemas, sobre todo en la parte de los tejidos. Una de las cosas interesantes en fisioterapia es que, siempre lo recalco, es que un alto porcentaje de técnicas en fisioterapia, y casi, yo no sé si el 80% o un poco más, están dirigidas, por supuesto, a los tejidos. El resto, por ahí tenemos técnicas que trabajan la parte articular, la parte neural, la parte visceral, que al final la parte visceral termina siendo también tejidos, ¿cierto? La parte neural también termina siendo tejidos. Y lo único que se diferencia en el tratamiento o los distintos tratamientos es el tema de mover las articulaciones a través de técnicas articulares. O sea que este 80% que nosotros trabajamos en fisioterapia, resulta que ese 80% lo trabajamos con las manos. Y entonces partimos entonces de ese concepto, que la importancia de la manipulación instrumental que voy a compartir el día de hoy, pues se basa en que nosotros, los fisioterapeutas, el trabajo que mayor hacemos, lo hacemos con las manos. Y también siempre planteo lo siguiente, que pues este trabajo habitualmente está hecho cuando hacemos un buen trabajo, porque alguien me puede decir, no, pero yo lo que hago es, de repente no utilizo mucho las manos y utilizo otras cosas para hacer el trabajo. Pues bueno, habitualmente los resultados en el tratamiento de los pacientes tienen respuesta cuando el trabajo está asociado principalmente a técnicas o alteraciones biomecánicas y nosotros tenemos que resolverlas, por supuesto, a través de técnicas biomecánicas. Para trabajar el tejido, entonces, ese 80% de pacientes que vamos a trabajar con las manos, hasta antes de la creación de HandsPro, todas las técnicas que se realizaban, obviamente, y algunas que se trabajaban con algunas herramientas, todas estaban dirigidas hasta antes de HandsPro
a prevenir el problema o a manejar los problemas de los pacientes. Y entonces esa es la causa principal por la que en los últimos años HandsPro sale al mercado para ayudar ya no solamente al paciente, sino ayudar al fisioterapeuta. Y eso hace la diferencia brutal en el trabajo con herramientas. Y lo voy a ir describiendo poco a poco. Entonces, HandsPro es una técnica de manipulación instrumental donde usamos herramientas específicas para trabajar diferentes tejidos que lo vamos a ir viendo a medida que vemos las diapositivas. Entonces, ¿para qué usar la manipulación instrumental y qué es? ¿Qué es? Pues es una técnica donde vamos a usar herramientas, como lo mencioné, que vamos a trabajar diferentes tejidos, músculos, fascias, ligamentos, tendones y la interfase neural. ¿Y para qué usamos esto? Usamos para dos cosas, para mejorar la calidad de los tejidos y la otra, que es la más importante, y eso es porque HandsPro hoy en día es la que se usa más a nivel internacional, es porque es la única que tiene un concepto y su diseño está basado en partes de la mano. O sea, cuando desarrollamos la herramienta, que lo vamos a ver más adelante, empezamos a revisar estudios de investigación que decían que el fisioterapeuta, hay partes de la mano con la que trabaja que más se lesiona en el tiempo. Y entonces a partir de ahí es que nace HandsPro. Entonces lo usamos para mejorar al paciente, pero también para prevenir, ¿qué cosa? Para prevenir lesiones futuras ¿de quién? De los fisioterapeutas, o sea, del profesional. Y entonces, cuando hablamos de el trabajo del fisioterapeuta, vamos a hablar de 4 cosas importantes. Primero, básicamente, confirmar, ¿cierto?, que la herramienta principal con la que nosotros nos desarrollamos o con la que trabajamos son nuestras manos. En consecuencia, uno estudia fisioterapia y desde que empieza a hacer las prácticas, todas las técnicas que nosotros realizamos es a través o es con las manos. Finalmente, después del uso o el aprendizaje de las técnicas con las manos, tenemos que tener en cuenta la cantidad de atenciones. ¿Cuántas atenciones? ¿Cuántas atenciones nosotros tenemos al día como profesionales? En los últimos años, que he tenido la oportunidad de viajar a diferentes países, desde América Latina hasta Europa, resulta que el promedio de atenciones que tiene un fisioterapeuta al día, sumando entre el trabajo público, o sea, si trabaja para un hospital, para una condición pública, o si trabaja en la parte privada, pues, fíjense, va desde algunos países, desde los 15 hasta los 25, 26 pacientes al día. Entonces, un promedio de 20 pacientes al día. Entre mi trabajo del turno, que hago una clínica o una institución pública, y la otra en mi práctica privada. Eso significa que si yo multiplico 20 pacientes por los 20 o 30 días hábiles, voy a tener una gran cantidad de atenciones. Y todas esas atenciones, si es que yo hago bien mi trabajo, pues lo voy a hacer con las manos. Entonces, si yo sumo más o menos multiplico esa cantidad de atenciones al día, ¿no? Al día. O sea, si yo le pongo solamente, voy a ser muy conservador y voy a decir que solamente son 10 pacientes. 10 pacientes por 20 días hábiles son 200 atenciones al mes. Esas 200 atenciones, los que trabajamos con dolor, pues son 200 atenciones que tengo que trabajar con mis manos. Si a eso le multiplico 200 atenciones al mes, lo multiplico por 12 meses al año, o sea, imagínense la cantidad de atenciones en las cuales mis manos, que no han sido supuestamente, según el trabajo que hemos investigado, pues las manos no son hechas para un trabajo manual habitualmente, pero evolutivamente
ha terminado, y nosotros como fisioterapeutas hemos terminado haciendo uso de nuestras manos como herramienta de trabajo más que cualquier persona. Esa cantidad de tensiones incrementa la carga articular y la presión en las articulaciones y la tensión en los músculos de la mano. 2, el porcentaje de trabajo con tejido blando. Pues, como les dije al inicio, más o menos entre el 80, yo diría que un poco más, me atrevería a decir que un 90%, es que el tejido o las terapias en el sistema musculoesquelético están dirigidas a el tejido blando. Y si están dirigidas al tejido blando, significa que lo vamos a hacer con las manos. No hay otra forma de hacerlo. Otro punto importante que hay que detallar es que dependiendo del paciente que atendemos, nosotros aplicamos más o menos fuerza. Por ejemplo, si atendemos a un deportista o a una persona que está totalmente con los músculos con un tono muy alto, lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a tener que incrementar la fuerza de presión con nuestras manos para mejorar la condición de ese paciente. Eso implica mayor incremento de presión, mayor incremento en la parte articular. Entonces, todas las técnicas que uno va aprendiendo en fisioterapia están relacionadas a mayor fuerza y fricción en el paciente. Eso implica que el paciente mejora, porque vamos a hacer diferentes técnicas de fricción en el paciente. Pero la pregunta es, de esa mejora que tiene el paciente, y que lo hacemos por años, ¿cuánto de eso me va a afectar a mí, a mis manos como profesional? Pues bastante. Tenemos algunos estudios de investigación, ¿cierto?, que ya nos están hablando de eso. Algunas estadísticas, por ejemplo, este estudio de acá del 2000, fíjense, hace 20 años, no sé si hay estudios nuevos donde trabajamos, o por lo menos se ha hecho un estudio para los fisioterapeutas, pero en este estudio se habla de que el primer lugar donde se lesiona al fisioterapeuta es la zona lumbar. Pero la segunda parte donde más se lesiona son las manos y las muñecas. Yo creo que esto ya cambió. A mí me parece, si se hiciera un estudio actual, me parece que el primer lugar que tiene el problema del fisioterapeuta son las manos. Porque el incremento de atenciones que se está dando en fisioterapia es realmente brutal. Entonces, yo creo que ahora tenemos más problemas en las manos que más problemas en la espalda. Entonces, eso, por supuesto, hace algún tiempo estaba diferente. Pero ahora la cosa ya cambió. Un minuto. Entonces, otro punto importante que habla este estudio de investigación del 2003, que habla que entre el 43 y 91% de los profesionales en fisioterapia cambian la forma de abordaje por el problema en una parte de la mano. Y esa parte de la mano es el dedo pulgar. En base a ello, cuando el profesional cambia la forma de abordaje, la efectividad que va a tener al momento de atender al paciente, por supuesto, va a ser menor. Y otro punto importante, de 1 a 6 fisioterapeutas deja un cambio en la especialidad por disfunciones en el trabajo. O sea que, digamos que somos una profesión que tiene cierto grado de riesgo profesional al momento de practicar o de hacer sus actividades, que es importante tenerlas en cuenta, por supuesto. En esta misma investigación hablan de los factores. ¿Cuáles son esos factores asociados para que el fisioterapeuta tenga problemas en la mano? Entonces, ya está claro que los fisioterapeutas que trabajamos todos los días y que habitualmente trabajamos ese 80% que les dije en su momento con las manos, pues va a tener factores para que tengamos problemas en las manos. Y esos factores están más o menos entre el 60 y 81%. Se refiere a que la fuerza del pulgar, hiperlaxitud, altura y peso, posición de la mano y fuerzas en la mano. O sea, son factores que ya de por sí van a incrementar la carga articular y la carga en la fuerza de las manos. O sea que de todas maneras tenemos factores realmente que hay que considerar y que hasta antes de la creación de HandsPro
Estos factores, por supuesto, que no se tomaban en cuenta. ¿Por qué? Porque había un trabajo, algo empírico, de usar una herramienta para la mejora del fisioterapeuta, porque las herramientas en principio se usaron para mejorar al paciente, pero nunca hasta la creación de HandsPro para mejorar las condiciones de la mano del fisioterapeuta. Y eso cambió totalmente hoy en día. Entonces, en este estudio del 2003, nos habla de que de todas las estructuras de la mano, la parte que más se ve afectada es el dedo pulgar. O sea, nos habla de que el dedo pulgar es una de las zonas más vulnerables de la mano del fisioterapeuta. Entonces, significa que si ya tenemos una condición en la que nosotros nos vamos a alterar o generar, más que alterar, una disfunción en las manos, y diferentes estudios de investigación lo plantean y lo plasman así, entonces es momento de que nosotros como profesionales tengamos una nueva estrategia, no solamente para mejorar al paciente, sino una nueva estrategia para mejorar nuestra condición de salud. Un estudio adicional nos habla que los fisioterapeutas que realizan técnicas manuales por más de 20 horas a la semana, fíjense, ¿qué significa esto? Esto, en palabras simples, significa un fisioterapeuta que trabaja más de 3 veces a la semana por 6 horas, tiene la condición de incrementar el dolor en la muñeca de las manos por 3.5 veces. La pregunta es, ¿quién de los fisioterapeutas que sale o egresa trabaja menos de 3 días? Nadie. Todos los fisioterapeutas trabajamos de lunes a viernes, de lunes a sábado o de lunes a domingo. Entonces significa que todos estamos en riesgo de tener problemas de dolor en la mano de 3.5 veces más que las personas normales. ¿Ok? Importante, para tomarlo en cuenta. Finalmente, este estudio del 2002 nos habla de que el uso de técnicas repetitivas por años puede producir artrosis degenerativa y cambios en las articulaciones del pulgar. A ver, repito, el uso de técnicas repetitivas por años puede producir artrosis degenerativa y cambios en las articulaciones del pulgar. Entonces, con esto, claro está que nosotros como profesionales tenemos una condición que tenemos que cuidar. Y la única forma de cuidar esta condición que lo plantea, no lo planteo yo, Alex Silva, lo plantean los estudios de investigación que ya tienen muchos años atrás. Y entonces, si yo quiero mantener mi trabajo y seguir, por supuesto, mejorando a mis pacientes, lo que tengo que hacer es seguir trabajando de la misma forma, pero ayudándome con algo. Y ese ayudándome con algo significa usando una herramienta. Pero una herramienta, no cualquier herramienta, sino usando una herramienta que esta herramienta esté diseñada especialmente con partes de las manos que el fisioterapeuta usa. ¿Okay? Entonces, eso es importante. Entonces, lo vamos a ver acá. Cuando nosotros tenemos un paciente, como en este caso, que, por ejemplo, vamos a subir esto, voy a poner este video. Habitualmente, un paciente que tiene un problema, que el tendón de Aquiles, ¿cierto? Lo que vamos a hacer con este tendón, habitualmente lo que vamos a hacer nosotros con el tendón es trabajar en pinza. Vamos a trabajar en pinza por las dos manos y vamos a empezar a trabajar, ya sea transversal o longitudinal. Fíjense que con la herramienta de HandsPro está tan bien diseñada que yo puedo trabajar fácilmente el tendón sin la necesidad de tener que usar mi dedo pulgar como para aumentar la presión en la parte articular y en la parte muscular, como lo sustentan las investigaciones. Ahora, también es cierto, y esto confirma algo que tienen que tener en cuenta, que
la manipulación o la terapia instrumental, porque la manipulación instrumental es un término de Hans Pro. El concepto de usar herramientas es la fisioterapia instrumental. Esta fisioterapia instrumental, fíjense, miren el año que nace en 1945. ¿Okay? En 1945 nace eso. El tema es que nace con unas herramientas delgadas, ¿cierto? Que incrementaban la carga articular de las manos y las articulaciones. O sea, en otras palabras, era muy bueno para el paciente, pero no era, obviamente, lo ideal para el terapeuta. Ahí es donde nosotros desarrollamos Hans Pro, el cambiar esa condición de que una herramienta no sea solamente para el beneficio del paciente, sino paralelamente, además que beneficia al paciente, sea una herramienta que beneficia al fisioterapeuta. Y eso no lo tienen, solamente lo tiene Hans Pro. Ahora, entonces, tenemos 3 herramientas. Hans Pro es el conjunto de herramientas diseñadas para la manipulación de los tejidos, músculos, tendones, ligamentos, fascias e interfase neural. Entonces, les voy a mostrar las herramientas que tenemos acá. Las que ven en pantalla, por supuesto, son herramientas que nosotros las llevamos en la certificación. Cuando nosotros hacemos una certificación, entonces esa certificación siempre incluye, por supuesto, ¿qué cosa? Incluye las herramientas. Entonces, una de las herramientas, a ver si la cámara me ayuda aquí. Esta, por ejemplo, es una de las, acá. Esta es una de las herramientas, ¿sí? Que es el Tummy Healer, que está ahí, que ustedes lo tienen en verde. Pasa que recién hace un par de meses salió este color, es un color fucsia, ¿no? A solicitud de las colegas, de las damas, pero que cumple la misma función. Solamente es que la ventaja, bueno, que tiene otro color distinto, ¿no? Que es esta en realidad, ¿cierto? Y que tiene una característica, y lo voy a ver más adelante, pero este es uno de ellos, y que nos permite trabajar columna vertebral, que se llama el Tummy Healer. Vamos a ver acá, ¿sí? Es este de acá. Y nos permite, ¿qué cosa? Nos permite trabajar técnicas para la columna vertebral y también, por supuesto, para extremidades. Tenemos una siguiente herramienta. Dentro del Tummy Healer, por supuesto, puedo trabajar técnicas como esta de acá, que es para trabajar técnicas, por ejemplo, en este caso, una técnica para la interfase neural, si es que tengo un problema a nivel neural y realmente necesito mejorar esa condición, pues trabajo con esta herramienta que se llama el Tummy Healer. Tengo una segunda herramienta, que es esta de acá, que es el Arm Pro, ¿cierto? Ahí, que se ve bien. Que tiene una característica importante, ¿cierto? Y que me permite trabajar todo lo que es brazos, extremidad superior. Por ejemplo, como lo tienen acá, que es un trabajo que yo puedo trabajar fácilmente. Como es una herramienta más pequeña, se adapta perfectamente a las estructuras, por supuesto, más pequeñas, que son el brazo, la muñeca, el antebrazo. ¿De acuerdo? Y tenemos una tercera herramienta, que es esta de acá, que es el Leg Pro, ¿sí? Es una herramienta que me permite trabajar, ¿qué cosa? Me permite trabajar las extremidades inferiores. Entonces, estas 3 herramientas son las que nosotros las desarrollamos para brindarles, ¿qué cosa? Brindarles, por supuesto, una mejor, si bien es cierto, una mejora en el paciente, pero es una mejor condición para el fisioterapeuta. ¿Por qué? Por su diseño. Y a eso vamos a entrar a hablar. Entonces, en el caso del Leg Pro, por ejemplo, me permite trabajar, por supuesto, técnicas para la fascia plantar, ¿cierto? Fácilmente, que a veces, habitualmente lo hacemos
con el dedo pulgar. Entonces, en este caso, fácilmente lo puedo hacer con el LegPro. ¿Cuál es el aporte de HandsPro a la fisioterapia? Pues, primero, que la ventaja es la que hacemos ¿para quién? Para el fisioterapeuta. O sea, hay una ventaja para el fisioterapeuta que hasta la creación de HandsPro, las ventajas eran solamente para el paciente. Luego de la creación de HandsPro, se abre este abanico de posibilidades de que el terapeuta siga trabajando sus 15, 20 pacientes, pero con una ventaja, que no se lesione las manos. Esa es la gran ventaja de HandsPro. Y finalmente, paralelamente a eso, porque ya se preveía, la herramienta permite ¿qué cosa? Mejorar las condiciones del paciente. Hasta ahí, no sé si hay alguna pregunta, pues van lanzándolo por el chat y lo vamos comentando también para que no sea solamente una conferencia unidireccional, sino podamos conversar. Igual me lo van colocando en el chat y lo vamos desarrollando. Entonces, si la pregunta es, y seguro que algunos me lo pueden ir preguntando, me lo van a ir diciendo, ¿cierto? Bueno, Alex, me has hecho una introducción de que los fisioterapeutas estamos en riesgo porque un alto porcentaje de pacientes vamos a atenderlos y esos van a ser con la mano, por la cantidad de atenciones que tenemos, por la intensidad o el cambio de la condición de los tejidos de un paciente, que pueden ser más rígidos, en consecuencia trabajo más fuerte, etcétera. Y por último, que hay estudios de investigación donde dicen que nosotros los fisioterapeutas con el tiempo pues nos vamos a lesionar el dedo pulgar entre otras partes de la mano. ¿Ok? Todo eso lo hemos comentado. Entonces, pero a estas alturas, entonces, ¿cuál es el beneficio de ello? Entonces me preguntan, ¿de qué material está hecho? Pues ahora lo más importante que el material es esto que les voy a comentar, y ahí les comento lo del material. Porque lo que más importa de la herramienta no es tanto el material, aunque sí por el peso, porque estas herramientas no pesan. Entonces, si tienen una herramienta más pesada, pues te va a afectar, por supuesto, para que estés trabajando todo el día con esa herramienta. Pero ahora te lo comento. Pero sentémonos acá y les comento la respuesta luego. ¿Cuáles son los beneficios de la herramienta? La primera son 4 que son beneficios, pero que son totalmente buenísimos, que han hecho que hoy en día esta herramienta pues se use en Europa y se puede usar en Latinoamérica igual. Primero, el confort. O sea, significa que yo tengo que usar una herramienta confortable. Yo tenía una herramienta acá, deme un minuto, la tenía por acá. Siempre llevo una herramienta que les voy a mostrar, una herramienta, más que una herramienta, es algo que siempre me gusta mostrar. Entonces, primero el confort. ¿Por qué tiene que ser confortable? Fíjense. Hay un estudio de investigación que hasta antes de que aparezca HandsPro, pues no se tomaba en cuenta y no se importaba con qué herramienta uno trabajaba, si la herramienta era ancha, gorda, pequeña, delgada, en verdad no le daban mayor interés. Cuando nosotros empezamos a desarrollar HandsPro, nos fijamos en algo que es interesante y buscamos un estudio de investigación donde nos permitía conocer cuál es, anoten esto, cuál es el ancho, cuál es el diámetro óptimo. ¿Para qué? Para que cualquier persona que usa una herramienta lo haga confortablemente. O sea, para que tus manos no se carguen, no se lesionen, tus articulaciones no se incrementen interiormente, etc. Y entonces nos dimos cuenta que en este estudio de investigación, que es súper antiguo, habla de que una herramienta tiene que tener un grosor o un diámetro más o menos entre 33.4 y 35.5. O sea, un promedio de 3 centímetros de grosor. De 3 centímetros de grosor. O sea, significa que si yo uso una herramienta más delgada que eso, mis manos se van a ver totalmente incrementadas en la
parte articular y en la parte muscular. Voy a poner este ejemplo. Este es un boomerang, que alguna vez me la traje de Costa Rica después de dictar una formación allá, que tiene más o menos un grosor, no debe llegar ni a 5, ni a 5, ni a 1 centímetro, o sea, tiene menos de ni la mitad, ni la mitad de 1 centímetro, ¿ok? Ni 5 milímetros. Si esto fuera una herramienta para trabajar con mi paciente y tuviera este grosor, menos de 5 milímetros, ¿qué dice el estudio de investigación? Que para que la herramienta sea confortable, tiene que llegar, acercarse a 3 centímetros. O sea, esta, si fuera la herramienta, sería una herramienta que ayuda al paciente, pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con mis manos? No sería la herramienta adecuada. Entonces, ojo con eso que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque como fisioterapeutas ustedes pueden tener la opción de elegir qué herramienta usar. Pero cuando usen una herramienta, usen este estudio de investigación. Tienen que saber que si la herramienta es delgada, es una herramienta que probablemente ayude al paciente, pero ¿qué va a pasar con tus manos? ¿Realmente te va a ayudar? ¿Realmente es confortable para tus manos? No, el estudio dice que no, ¿de acuerdo? Entonces, en base a esta investigación, obviamente, nosotros nos dimos el tiempo de, por supuesto, saber, no saber acondicionar las medidas para que tengan un grosor adecuado para que mi mano se pueda adaptar fácilmente y sea muy confortable a mi mano, ¿de acuerdo? Eso hicimos. Esto a partir de HandsPro. Antes de HandsPro no se veía este estudio y nadie ha usado ningún estudio para hacer ninguna herramienta. ¿Por qué? Porque antes solamente se veía el beneficio en el paciente. ¿Qué más? El diseño. Si alguien por ahí quiso o quiere o tiene en su mente preguntarme, oye, ¿cuál es la diferencia de HandsPro? ¿Por qué HandsPro? Pues esto de acá va a contestar su pregunta. ¿Por qué? Porque es la única herramienta a nivel mundial que se diseñó exclusivamente con partes de la mano que el fisioterapeuta usa para tratar a los pacientes. Entonces, oye, ¿significa que esta herramienta puede suplir, no mis manos, pero sí técnicas de mis manos? Claro, porque el diseño se diseñó en partes de la mano. Entonces, esa es la diferencia si alguien me quiere preguntar. ¿Qué diferencia hay con esto? Pues que es la única herramienta que se diseñó con partes de la mano. Y lo vamos a ver. En esta imagen de su izquierda de la pantalla, desarrollamos parte de estos ganchos, uno de los ganchos como si fuera el dedo pulgar. ¿Qué dicen los estudios de investigación? Que una de las partes que más se va a dañar en la mano del profesional, del fisioterapeuta, es el dedo pulgar. Entonces, dijimos, oye, si hay este estudio de investigación, no podemos hacer una herramienta diferente a lo que me está planteando el estudio. No puedo hacer una herramienta más de las pocas o las que no hay. Tengo que hacer una herramienta que se base en el diseño de la mano, sobre todo en el dedo pulgar. Y entonces desarrollamos esta parte de la herramienta como si fuera el dedo pulgar. ¿Qué otra parte usa el fisioterapeuta? El puño. Oye, necesitamos desarrollar una parte de esa herramienta que haga el trabajo como si estuviera trabajando con el puño. Y acá tenemos la cabeza del tummy healer, pues lo diseñamos como si fuera eso. Oye, pero nosotros los fisioterapeutas también trabajamos con pinza. Hay muchas técnicas que hacemos pinza. Ah, perfecto. La otra parte de la herramienta tiene un diseño como si fuera la pinza de la mano del fisioterapeuta. Oye, pero también trabajamos con los nudillos, por supuesto. Entonces, también tengo que, o sea, aquí, tengo que diseñar algo como si fueran los nudillos. Y entonces cada vez que quiero trabajar una parte que trabajaría habitualmente con el nudillo, uso, ¿qué cosa? Uso el HandsPro. Y adicionalmente,
En el ARM Pro, en la herramienta pequeña, también diseñamos una parte como si fuera, ¿qué cosa? Como si fuera el dedo pulgar. Entonces, ya, este diseño es lo que hace la diferencia. Si es que alguien me quiere preguntar, Alex, ¿por qué la diferencia de Hands Pro? Si es que hay esa pregunta. Por esto, este diseño es el primero en el mundo que hace que una herramienta tenga las partes de la mano dentro de su estructura. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, se hizo todo un estudio de investigación, no un estudio de investigación, sino las pruebas en pacientes, como están en la imagen acá en el centro, para ver que las herramientas calcen en cualquier parte del cuerpo. Entonces, esto es el diseño anatómico. Una segunda ventaja. La primera dijimos que era la parte de qué tan confortable es. La segunda es el diseño. La tercera es que nos permite trabajar la herramienta ya no con la mano, sino con partes grandes, como el bíceps, el tríceps, como lo vamos a ver acá. Fíjese, el terapeuta acá coge la herramienta y está moviendo, está trabajando el tejido. ¿Con qué? Con músculos que movilizan todo el segmento de la herramienta. Pero no está trabajando con el pulgar, no está trabajando con los dedos. Los dedos solamente sirven como base de sustentación a la herramienta. Otra ventaja importante. A ver, tengo acá una pregunta. Bueno, ¿de qué material está hecho? Para no hacerla larga, de repente a Víctor, que me preguntó, pues la herramienta está hecho de polipropileno de alta densidad. Ese es el término comercial, polipropileno de alta densidad. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Entonces ya teníamos 3 ventajas. La primera, el confort. La segunda, primera herramienta diseñada en partes de la mano. Tercero, la herramienta te permite trabajar con músculos grandes, ya no con músculos pequeñitos, como el uso de las manos. Y la última, que para esto nosotros pues nos juntamos con ingenieros mecánicos, ¿no? Porque obviamente nosotros no sabíamos mucho del tema de ventajas en cuanto a palancas. Entonces, para el diseño nos juntamos con ingenieros mecánicos. Y lo que le planteamos es, mira, ¿sabes qué? Yo necesito una herramienta que no solamente se adapte al paciente, sino tenga una ventaja, que cuando yo la use, yo deba usar poca fuerza. Entonces, lo que hicimos, o lo que nos planteó el ingeniero es, ok, van a hacer una herramienta con una ventaja mecánica. Ventaja mecánica. O sea, ¿qué cosa? Una herramienta que a mayor palanca, que tenga más palanca, porque a mayor palanca hay menos fuerza. Y hacemos todo un desarrollo, por supuesto, cuando hacemos la formación de las leyes de Newton. O sea que nos hizo reaprender este ingeniero las leyes de Newton. ¿Para qué? Para usar las ventajas de la palanca. O sea que cuando usas tú la herramienta de Hands Pro, estás usando la ventaja mecánica. O sea, tienes que hacer menos fuerza para trabajar un músculo. ¿Por qué? Porque la herramienta tiene una palanca que sirve para eso. Y para cerrar con broche de oro, la herramienta, y si alguien me quiere preguntar, otra diferenciación de Hands Pro es que es la única herramienta que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 ganchos. 5 ganchos. O sea, el Tummy Healer, ¿cierto? Ahí tiene 1, 2, 3, 4, 5 ganchos. Oye, Alex, ¿por qué es importante que la herramienta tenga 5 ganchos y no un gancho? Porque si tuviera un gancho, me serviría para una sola cosa, a pesar que yo quiera adaptarlo para otras cosas. Entonces, esta herramienta no busca adaptarse, simplemente que con los 5 ganchos, lo que hace es fácilmente establecer contacto con diferentes partes del cuerpo sin forzar la herramienta. Entonces, 5 ganchos significa que esos 5 ganchos
anatómicamente van a anclarse en diferentes partes del cuerpo. Eso es lo que hace la diferencia de, en este caso, Hansproh. ¿Y sobre qué tejidos vamos a trabajar? Pues vamos a trabajar sobre músculos, fascia muscular, tendones y ligamentos, por supuesto, y la interfase neural. O sea, cuando hablamos de Hansproh, hablamos de, por supuesto, de un trabajo de tejido blando. Y dentro de ese tejido blando, pues hablamos de todo lo que son fascias, músculos, tendones y ligamentos. Por ejemplo, acá, una técnica que me permite trabajar, en este caso, la interfase del nervio ciático. La interfase lo planteamos, lo trabajamos en la formación que hacemos, y es trabajar la interfase de los nervios, que nos permiten liberar, mejorar, acondicionar el recorrido del nervio que te permite movilizar. ¿De acuerdo? Entonces, ya hablamos de todos los beneficios que te puede traer a ti como fisioterapeuta. Y ahora, ¿qué resultados tiene adicionalmente en el paciente? Unos resultados que obviamente se ven a corto plazo, menos esfuerzo, hay alivio del dolor, por supuesto, mejor oxigenación, circulación, flexibilización y en consecuencia mejor rango de movimiento. O sea, puedes trabajar síndromes miofaciales, puedes trabajar contracturas musculares, acortamientos, etc. ¿Bien? Entonces, como hemos visto, entonces Hansproh es una técnica que no solamente, resumiendo, mejora la condición del paciente, puede mejorar la condición del paciente, sino que mejora la condición y previene los problemas. ¿De quién? Del fisioterapeuta. Ahora, es fácil hablar de una herramienta así nomás, pero la herramienta viene con algo que es interesante. Viene con las técnicas. Entonces, hay 3 técnicas que nosotros desarrollamos en la formación y en la certificación de Hansproh, que es la manipulación instrumental pasiva, que es la que realiza el fisioterapeuta en una condición pasiva del paciente, como lo están viendo acá, que puede ser global o específica. Una manipulación instrumental funcional, o sea, significa que trabajamos una técnica mientras movilizamos un músculo, o sea, el tejido en movimiento, como está acá. ¿Okay? Mientras yo muevo un tejido, voy manipulando. Y una tercera técnica que desarrollamos en toda la parte de la formación es la manipulación o interfase neural, MIN, para movilizar la interfase de los nervios. Entonces, no solamente tenemos una herramienta que me permite trabajar los tejidos, sino tengo una estructura de trabajo para manipular de diferente forma los tejidos. Antes de eso, o con esto, comentarles adicionalmente que así como se imparte Hansproh en América Latina, pues tenemos profesores en diferentes continentes. Tenemos un profesor en Sudamérica, estamos mi persona, el profesor Daniel Dulanto, una profesora también para Sudamérica que está en Bolivia, un profesor en México, que es para todo México, tenemos un profesor en Europa, Cristian Vilela, y tenemos una profesora para Asia. O sea que tenemos profesores a nivel internacional que mientras ahorita, en este momento, yo les estoy dando esta conferencia, ellos están formando fisioterapeutas a nivel mundial con las herramientas de Hansproh. Adicionalmente a eso, nosotros como fisioterapeutas y como creadores de Hansproh desarrollamos, no sé si se ve ahí, ¿sí? El primer libro de manipulación instrumental. O sea, es el primer libro a nivel mundial donde se habla de todo lo que es la manipulación instrumental. ¿De acuerdo? Entonces, utilizadas en el trabajo de pacientes. En este caso, el libro es de manipulación instrumental en columna vertebral. Entonces, que acompaña también o respalda el trabajo de la manipulación instrumental con Hansproh. Bueno, finalmente,
pues si tienen algunas preguntas lo van haciendo. Lo que quiero decirles finalmente es que siempre ustedes tienen que trabajar, pero sobre todo cuidar, ¿qué cosa? Cuidar la herramienta principal. ¿La herramienta principal de qué? La herramienta principal del fisioterapeuta son sus manos. Entonces, no esperemos, como dicen los estudios de investigación, estar en ese porcentaje de fisioterapeutas lesionados para recién darnos cuenta que necesitamos un apoyo. No es un cambio, es un apoyo. Así que espero que les haya gustado esta conferencia y espero también poder verlos en Panamá. Estamos en fines de octubre, allá dictando la certificación y pues por supuesto que no se van a arrepentir porque es una certificación que les va a ayudar increíblemente. Zuleika, no sé si hay alguna consulta. Sí, acá estoy viendo la consulta de Daniel Conejo. Dice, ¿en qué lugar se puede encontrar la herramienta fuera de Panamá? Pues, Bueno, Daniel. es una buena pregunta. Bueno, la Sí. herramienta la puedes encontrar en México. No sé de dónde eres, Daniel. Esperemos que pronto estén en más países. No sé de qué país eres, de Costa En Rica. Costa Rica. Daniel está en Costa Rica. El profesor ya ha visitado Costa Rica y tenemos planeado próximas visitas también. Tal vez me adelanto un poco, profesor, pero recuerden que el profesor Silva no solamente es creador de la técnica Hands Pro, sino la de Arctic Pro. Así que algunos colegas en Costa Rica ya se han certificado. Lo hicieron en San Carlos, por cierto, bajo la mano de la licenciada Gabriela, que manejó esto. Ella vive en Naranjo, manejó un grupo y queremos hacer una revisión de todo también por la zona. Importante nada más para cualquiera de nosotros que quiera organizar un grupo es precisamente pues que tengamos a la población, ¿verdad? En el caso de, como dice Javier por acá, la certificación que tiene, recuerden que el profesor Alexander Silva es creador de la técnica. Así que él les da a ustedes, cuando nosotros terminamos los cursos, una certificación que los hace a ustedes conocedores de la técnica y que ustedes pueden trabajar con ella. Cabe recalcar tal vez, profesora, y me han hecho muchas preguntas en otros momentos sobre las grandes diferencias que se puede hacer en las técnicas. Bueno, y de paso el licenciado Víctor de Ovaldía nos hace una pregunta y dice que él preguntaba por el tipo de material, por si tenía que usar algún tipo de medio deslizante, aceite y esto, porque sí sabemos de otras técnicas que usan instrumentos de manipulación, pero recuerden las diferencias que el profesor Silva les ha dicho. El grosor es una de las grandes diferencias y creo que ustedes pueden observar en los videos que no se ve al terapeuta usando la presión, ¿verdad?, que se necesita siempre, que hace que uno termine cansado, ¿verdad?, después de atender. Acá en Panamá y en Costa Rica creo que estamos a nivel del estado entre 3 a 4 pacientes por hora. Así que 8 horas de atender a 3, 4 pacientes es bastante agotador si tenemos que manejar un poco las herramientas, ¿verdad? No sé si, profesor, si nos amplía un poquito por allí las consultas con respecto a ellas. Sí, en cuanto al tema, gracias, Víctor, por la consulta. Sí, como les comenté, hay 3 técnicas. Una técnica que es la técnica de pasiva, la manipulación instrumental pasiva, la MIP. En esa técnica se usa, yo uso, no cremas, yo uso un producto que se llama FisioPlus, que, claro, me sirve, es un gel con un antiinflamatorio que me sirve para un poco manipular el tejido, pero solamente en esa técnica, en la técnica de manipulación instrumental pasiva. La técnica funcional, la técnica de manipulación instrumental funcional, que es para trabajar fascia, para movilizar es una técnica miofacial, ahí no usamos ninguna crema o ningún líquido para manipulación. Y en la técnica, la MIM, la manipulación instrumental de la interfaz nerviosa, tampoco. Entonces va a depender de la técnica que quieras usar. Pero sí, en una de ellas sí usamos. Es correcto.
Por acá me hacen una consultita, profesor, por el chat. Dice que sí es una técnica que se puede utilizar en niños. Sí, claro, se puede usar desde niños hasta ancianos, adultos. Es más, eh, se puede usar en diferentes patologías, ¿no? Desde pacientes con problemas musculoesqueléticos hasta pacientes neurológicos. Entonces, no hay ninguna contraindicación para ello. ¿Alguna otra consulta que quieran compartir con nosotros? Y en cuanto a la certificación, es contarles que la certificación de HandsPro es una certificación que dura 2 días de intensa preparación. Ese es número 1. Número 2, la certificación viene con un manual, por supuesto, ya muy aparte los que quieren pues comprar el libro, ya es un tema distinto, que quieren llevarse el libro, pero viene con un manual. Y adicionalmente a eso viene con las herramientas, o sea que incluye las herramientas, no tienes que comprarlas aparte, incluye las herramientas. Y aparte la certificación que te certifica que eres pues, que llevaste el curso y que estás en capacidad de poder hacer la terapia instrumental en tu paciente, ¿no? Entonces, eso es importante. Y dura 2 días, ¿no? Son 2 días intensos, completos, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, más o menos, 2 días de full entrenamiento. Y son, pues, no sé si más de 200 técnicas que tienes que aprender en esos 2 días. O sea, es súper intenso, pero súper bueno al final, ¿no? En Panamá vamos a estar, incluimos unas horas también de manera virtual para que el profesor pudiera ganar un poco de tiempo también, donde se explica un poco más de la teoría, un poco más en el área, y luego vamos a tener el día 29 y 30, que son fin de semana para que no tengan problemas con sus horarios laborales. Vamos a tener el curso como tal de manera presencial, como dice el profesor Silva, es intenso, son muchas técnicas y sabemos, pues por supuesto que la práctica hace el maestro, ¿verdad? Así que se aprende y luego se quedan con un manual para estar revisando lo que tengan de dudas y el profesor en eso es muy abierto. Él siempre para cualquier consulta tiene su línea abierta para lo que ustedes deseen. Pueden revisarlo en su página web también. Y para aquellos que se pregunten cuándo se da el curso o cómo sé más del curso, ustedes pueden revisar la página de boletosparamí.com, donde también tenemos no solamente el curso, sino el curso para los pagos que sean fragmentados, cosa de que puedan recibir todo y no lo tengan la distancia para hacer los abonos, para que sepan que todo esto es parte de lo que CIR ha estado manejando para el apoyo de ustedes. El profesor Silva estaría llegando también a Panamá unos días antes porque va a estar participando con nosotros en el Congreso de Terapia Ocupacional para hablando precisamente de la otra técnica que se llama Arctic Pro. Entonces, quisiéramos pues invitarlos a todos a participar. De mi manera, de mi yo personal, antes de que le contestemos por acá, al profesor, el licenciado de Ovaldía, yo solo les puedo decir, ojalá estas técnicas hubieran existido en la época en la que Zuleika era más clínica, ¿verdad? Porque las manitos de nosotros siempre se lesionan muchísimo con el paso del tiempo, ¿verdad? Y estas son herramientas de apoyo. Dice el licenciado de Ovaldía que si se podrían colocar en el freezer, en el frío, ¿verdad? Y que si se podrían utilizar los ganchos, que es las puntas a las que se refiere, y combinarlo con crioterapia, que si eso fuera posible. Sí, claro, por supuesto que sí. De todas maneras, se puede usar y sin problema. Si los ganchos son justamente para que lo puedas usar como, digamos, de la mejor forma, ¿eh? Cuando aprendes a usar la herramienta, pues le vas a sacar todas las ventajas. Realmente que te va a poder ayudar a mejorar toda la condición de dolor, tejido, inflamación, etcétera. O sea que la respuesta es que sí, sí lo puedes usar sin ningún problema. ¿Alguna otra consulta que deseen tener? De todas maneras, para que ustedes saben, ¿verdad?
que nosotros estamos a la disposición de ustedes si quieren más información. En el chat les estoy dejando mi número de teléfono para cualquier consulta que ustedes necesiten hacer. Les vamos a hacer llegar más información al respecto. Pueden visitar nuestras redes sociales en Instagram, CIR Panamá, y en Facebook igualmente, ¿verdad? Y nuestra página web, cirpanamá.com, donde van a poder tener más información, ¿verdad? Por supuesto que sí, Javier. El profesor le encanta Costa Rica, le gustó y de verdad que ya él nos había planteado hacer otra visita, así que la idea es que lo podamos desviar una vez que estemos aquí en Panamá, le hagamos un paseo más alto, inclusive estamos para tratar de llevarlo hacia toda Centroamérica en este momento, ¿verdad? Los trabajos son, la idea es que nosotros podamos entonces utilizar técnicas que puedan ayudarnos con todo lo que es la parte manual. A veces no tenemos a la mano toda un montón de tecnología y aunque la tengamos, electros, magnetos y de todo, el fisioterapeuta se destaca precisamente por el manejo, por el contacto con el paciente y por lo que algunas de las personas a través de los años han llamado el champú de cariño, ¿verdad? Nada como tocar a nuestros pacientes. Pues si no hay más, yo creo que gracias a todos por estar acá. Es un gusto siempre. Pues es un placer siempre compartir. A mí me encanta esto. O sea que esperemos vernos allá en Panamá. Bueno, para los que están en Costa Rica, cuando corresponda a Costa Rica, voy a estar por otros países de Centroamérica. Así que, pues, donde los pueda ver, un gusto, va a ser un placer poder compartir con ustedes esta certificación que, como les digo, es una certificación que se hace en Europa y Asia y pues con mayor razón en Latinoamérica, ¿no? Nosotros como latinos, ayudarnos entre nosotros mismos, o sea, con mayor razón todavía. Así que un gusto y un placer estar con ustedes. Muchas gracias, profesor Silva, por su tiempo. Muchas gracias a todos por haber participado. Y nos estamos viendo para los próximos webinars que tengamos para ustedes. De parte de CIR y HIC Solutions, que tengan un precioso y bendecido fin de semana.